Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos una vez más aquí en su programa Creed en sus profetas. El programa dedicado al estudio, a la reflexión y al deseo de encontrar respuestas en la palabra de Dios y munidos por el consejo inspirado del Espíritu de profecía. Para esta linda tarea nos convocamos y nos congregamos aquí en los estudios de Nuevo Tiempo junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, siempre un gusto estar junto contigo y para los dos es un gusto porque es la palabra de Dios la que nos convoca, la que nos atrae, la que nos compromete y porque también nos sentimos honrados de tantos amigos, hermanos, que diariamente nos convocamos con el mismo interés y con la misma necesidad. Ya casi terminando el libro de Salmos, hoy profundizamos sobre el Salmo 149. El Salmo 149, como ya bien lo mencionaba, es el penúltimo de esta serie maravillosa de cantos que han abarcado toda una gama de sentimientos, emociones que atravesaron quienes los escribieron. Una buena parte el rey David, otros tantos los cantores que tenía el rey David como Asaf y sus hijos. Hay un salmo también de Moisés. En fin, lo importante es que hay como una especie de resumen, finalizando ya. Todo debe alabar al Señor, ¿no? Los últimos salmos vienen diciendo, tenemos que alabar a Dios por sus maravillas, por sus obras, por su mano en la naturaleza, en fin. Y ahora hay una exhortación de que la congregación, el pueblo de Dios, debe alabar. Ahora, normalmente nosotros pensamos cuando utilizamos la palabra alabar en cantar. Pero ¿será que Elena White nos dice, nos amplía un poco este concepto de lo que significa alabar a Dios? Muy buena pregunta y también muy importante porque tiene que ver con nuestra vida espiritual, ¿no? En el libro Reflejemos a Jesús, página 360, Elena de White hace este comentario. Abramos entonces nuestros corazones a los brillantes rayos del sol de justicia. Trabajemos gozosa y alegremente para nuestro Maestro. Quiere decir que alabar a Dios, cantar a Dios, no es simplemente cantar o recitar o hacer una poesía. Yo lo alabo cuando trabajo para Él, Exacto. Cuando me brindo para Él y para los demás con alegría, con la motivación del amor, despojados de todo egoísmo. Alabémosle no solo con nuestras palabras,
en la congregación de los santos, sino también con una vida bien ordenada y una piadosa conversación, una vida que manifieste un esfuerzo cristiano activo y noble. Quiere decir que los que no tenemos buena voz para cantar, también lo podemos alabar a Dios, porque a Dios no se lo alaba solo con el canto, Claro. sino que se lo alaba también con una vocación de servicio, con un camino de fidelidad, con una abnegación, con una vida comprometida en andar con sus palabras. Se lo alaba no solo con palabras y no solo en la congregación de los santos, sino en una vida ordenada, en una piadosa conversación, en una vida que manifiesta un esfuerzo cristiano activo y noble. Seamos diligentes en asegurar nuestro llamamiento y nuestra elección, recordando que al fin triunfaremos si no nos cansamos de hacer el bien. Qué buena cita, pastor. O sea que más allá de un canto, hay también toda una integralidad de cosas. Conducta, vida ordenada, esfuerzo activo y noble. Me llamó la atención. Alabamos a Dios a través de una conversación piadosa, el cuidado de nuestras Claro, porque palabras. alabar es honrar, es reconocer, es destacar, Claro que sí. es agradecer, es representar al Señor. Y en todo eso que estás mencionando lo representás. Ahora, si yo solo canto bonito y nada más que eso, tal vez podría no estar alabando a Dios, Claro. si no está acompañado por todo lo demás. Sí, porque no creo que Dios se complazca en alguien que canta como un artista en la iglesia, pero que con su vida borra lo que dice a través del canto, ¿no? Sería una incoherencia. Sí, y el mundo está incoherente. El pecado ha hecho incoherente nuestro mundo y a veces nuestras vidas son incoherentes. Por eso la mejor alabanza es una vida coherente entre lo que expresamos y lo que hacemos. Gracias, pastor. Este Salmo 149 tiene un detalle muy interesante ahí en el versículo 4. Dice que el Señor tiene contentamiento con su pueblo y dice que Él hermoseará a los humildes con la salvación. Parece que el resultado de la humildad es justamente una vida muy especial, muy selecta. La hermosura tiene que ver más allá que con el aspecto físico. ¿Qué consecuencias trae una vida de mansedumbre, como dice aquí este salmo? En el libro Reflejemos a Jesús, página 256, y fíjate el título del libro, Reflejemos a Jesús. Y eso Claro. es alabar a Dios, ¿no? Así es. Y eso se hace a través del canto, de una conversación, de una acción, de toda una vida. En ese libro, Reflejemos a Jesús, Elena de White dice, el más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. Pasó Moisés, fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Y el testimonio de una vida cortés, de una vida mansa, de una vida atenta, es el mejor sermón que podemos predicar. Cuando esta gracia preside en el alma, la disposición es modelada por su influencia. Hay un constante esperar en Dios y una sumisión a la voluntad divina. La comprensión capta toda verdad divina y la voluntad se inclina ante todo precepto de Dios, sin dudar ni murmurar. La verdadera mansedumbre suaviza y subyuga el corazón y adecua la mente a la palabra injertada, coloca los pensamientos en obediencia a Jesucristo, abre el corazón a la palabra de Dios, como fue abierto el corazón de Lidia, nos coloca junto con María como personas que aprenden a los pies de Jesús, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y acá habla de María, pero Elena de White habla en otros lugares también de Marta. Así Y es. María y Marta son esas dos mujeres que escribieron un capítulo muy lindo en la vida de Jesús. María porque se sentó a los pies de Jesús para escuchar. Y Marta porque quiso atenderlo a Jesús. Entonces se preocupó, se afanó, ¿no? Porque quería prepararle una buena recepción a Jesús. Y María estaba priorizando no las cosas, sino la persona. Era estar con Jesús y no preparar cosas para Jesús. Pero en las dos encontramos, en la combinación de las dos, encontramos también un desafío para nuestra vida. Tenemos que sentarnos a los pies de Jesús para ocuparnos de Jesús Claro. y para ocuparnos de las necesidades de todos aquellos que nos rodean.
Así que una vida mansa es el mejor sermón que podemos predicar. Es el testimonio más impactante. Y digo una vida de mansedumbre, no digo una palabra de mansedumbre, un gesto de mansedumbre, porque a veces esa palabra, ese gesto, está empañado por una acción que no guarda relación con la palabra o con el gesto. Claro. Una vida de mansedumbre es un sermón poderoso a predicar. Qué lindo como lo pone Elena White cuando dice, y una sumisión a la voluntad divina. Es muy difícil, ¿no? El hecho de ser sumiso a la palabra de Dios es una palabra casi prohibida en esta sociedad donde el individualismo ha crecido tanto, donde se pone al hombre como medida de todas las cosas. Sí, no, y pareciera que el sumiso es un débil, ¿no? Porque hay que ser reaccionario, hay que ser rebelde, hay que plantarse, hay que... y resulta que el que se somete a Dios es el más grande, el más poderoso. El otro que no decide ser sumiso delante de Dios termina siendo sumiso frente a los vicios, frente a la esclavitud del pecado, termina siendo consecuencia de sus palabras hirientes, de sus gestos desatentos. El sumiso a Dios, ese se hace fuerte, se hace grande. Gracias, pastor. Apreciados amigos, estamos aquí justamente con la belleza de la alabanza a través de un carácter humilde delante de Dios y delante de sus requerimientos. Tenemos unos instantes para consejos importantes y luego retornamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir. Descarga el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store. Les ofrecemos, como cada día, unos instantes para presentarles una invitación más. Solo para recordar la expresión bíblica que si nos sometemos a Dios, el mal huirá de nosotros. Así que yo los animo, los animamos y los desafiamos en el nombre del Señor y su palabra a someternos a Dios. No es señal de esclavitud, es señal de conquista, de victoria, de crecimiento. Vamos a someternos a Dios y vamos a permitir que su influencia modele nuestra vida. Ahora vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos das un camino, el camino de someternos voluntariamente a ti, y ese camino nos ensalza, nos ennoblece, nos hace mansos, nos hace diferentes, nos hace victoriosos. Bendícenos a todos y que nuestra soberbia quede apagada frente a la presencia permanente de Jesús en nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con este deseo y con esta oración nos despedimos, solo temporalmente. Hasta el día de mañana, Dios mediante, a través de Nuevo Tiempo, señal de esperanza. Esto ha sido Creed en sus profetas.